Yo me invito a abrir su Biblia en San Marcos capítulo 10. Evangelio según San Marcos capítulo 10. Verso 46. Dios bendiga a cada una de las personas que nos acompañan por primera vez o más veces. Sean bienvenidos. ¿Qué deseamos para ellos? Que el Señor Jesús les bendiga. Nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros y esperando que puedan seguir asistiendo. Es una bendición el poder tenerles aquí y que puedan ustedes escuchar palabra de Dios en este día y sigan escuchando de la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Marcos capítulo 10. 10:46 dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más, mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cierre sus ojos ahí brevemente. Señor, nos ponemos delante de ti para meditar en tu palabra. Oh Señor Jesús, ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra, Señor Jesús, y cada uno de los presentes abrace tu palabra. Cada uno de los presentes entienda tu palabra, Señor, y te demos gracias por todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Y le voy a invitar a que mientras estemos predicando, usted alabe el nombre de Jesús. Puede dar un gloria a Dios. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? Puede dar un aleluya, puede dar un santo, puede decirle gracias, Señor, aleluya. Y estaremos meditando de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. En ese camino a Jericó se encontraba un varón llamado Bartimeo, que la gente lo conocía como Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego. En su nombre llevaba ligada su necesidad, llevaba ligada su defecto que él tenía, lo que él no podía hacer. Y él escuchó que Jesús estaba pasando por ese lugar y comenzó a dar voces y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué haría usted si se encontrara en una completa negrura, se encontrara en tinieblas, no pudiera mirar y supiera que la respuesta a su necesidad está pasando enfrente de usted? ¿Qué haríamos si nosotros nos encontráramos ciegos? ¿Alguien puede cerrar sus ojos? ¿Ya cerró sus ojos? Se mira solamente negro, oscuridad. Bartimeo se encontraba en una negrura física. No podía mirar como los demás. Pero yo quiero hablarle de una ceguera espiritual.
Porque puede hacer que mire con estos ojos lo tangible, lo que se mira aquí en la tierra, pero no puede percibir lo que sucede en lo espiritual en su vida. Y dice la palabra de Dios, y para ello quiero analizar estos 5 versículos de 2 de Corintios del 4 al 3, del 3 al 8, que dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Este evangelio, el apóstol Pablo le está hablando a los de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia gentil, no pertenecía al pueblo de Israel, así como nosotros. Estaban ajenos a las promesas, sin Dios y sin esperanza, pero llegó el evangelio a los de Corinto. Corinto era un lugar muy corrompido por el pecado. Había homosexualidad, había cosas atroces. Es más, en la primera carta dice que cosas que aún ni se nombraban en otros, con los gentiles. Dice la palabra de Dios que allí en la iglesia de Corinto había uno que tenía la mujer de su padre. ¿Sí se acuerda? Entonces los de Corinto estaban tremendos, así como usted y yo antes de venir a los pies de Cristo. Pero Cristo llegó a sus vidas para transformar sus corazones. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Este verso habla acerca de que hay algo que tapa y que cubre el evangelio, que está escondido para muchos. Yo no sé si para alguien el evangelio estuvo encubierto 10 años, 15 años, 30 años, y por eso vivía como vivía, hablaba como hablaba y adoraba como adoraba, pero porque el evangelio estaba encubierto. Por eso dice el verso: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Usted no puede ver lo que está cubierto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede ver lo que está cubierto. Pero si esa cubierta es quitada, entonces usted puede mirar lo que se revela. El evangelio estaba encubierto, dice, para los que se pierden. El evangelio estaba encubierto para aquellos que no querían conocer a Dios, que se encontraban perdidos. Pero dice el verso 4: en los cuales el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Si usted mira ahí, tiene una D minúscula, no es una D mayúscula. Dice el Dios de este siglo. El Dios de este siglo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando está el diablo tratando de tentar al Señor Jesús, Él le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso le dice el diablo a Dios, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: no es cierto, nada de esto es tuyo. No le discute al respecto. Porque el hombre, la humanidad, cayó en pecado y despojó la autoridad que ellos tenían en un principio. Por eso vino Cristo Jesús a retomar la autoridad y dársela a su iglesia. ¿Cuántos alaban al Rey? En los cuales el Dios de este siglo, en los que se pierden, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. ¿Qué hizo el diablo a los que no creían? Cegó el entendimiento, les cerró el entendimiento para que no comprendiesen el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, para que no entendiesen las buenas noticias. Cuando hay incredulidad, está cerrado el entendimiento. Cuando alguien dice: ya, yo no creo en esas cosas, yo ni siquiera creo que existe a Dios, el enemigo dice: aquí hay un candidato para cerrar su entendimiento y no pueda comprender mi propósito para su vida. El enemigo cegó el entendimiento. Es como si el entendimiento tuviera una cubierta con la cual no puede percibir las cosas. Yo ahorita le puedo mirar a usted bien,
yo con este saco ya en mi cabeza no puedo mirar a nadie. Es más, se pueden ir todos y pienso yo que todavía están aquí todos. Entro a una oscuridad. Cuando no creemos en Dios, entonces viene el enemigo y ciega nuestro entendimiento para que no comprendamos la voluntad de Dios. Se vive en negrura, se vive en oscuridad. Esos ojos se encuentran encarcelados en una densa oscuridad. No pueden percibir la luz. El término clínico para alguien que se encuentra ciego, que tiene ceguera, es que no puede percibir la luz. Un ciego no puede percibir la luz. Hay algunos que no están tan ciegos y pueden mirar poquito, pero el que está ciego no puede percibir la luz. No es que la luz no exista, es que no la puede percibir. Amén. No es que la luz no exista, es que no la puede percibir. Así es, el que está cegado del entendimiento, no es que no pueda, no es que no exista la salvación. Lo que pasa es que no puede entender, comprender que alguien pagó el precio por su vida para darle salvación, porque está cegado su entendimiento, están cerrados sus ojos. Eso hace el enemigo con las personas, las mete en una densa oscuridad. Es más, cuando uno va a la escuela, en la universidad, usted va a encontrar desde la preparatoria, usted va a encontrar maestros de filosofía. Esos maestros de filosofía lo que van a tratar ellos es de cegarle el entendimiento. Inclusive a los que se supone que son los sabios están en una tremenda ignorancia. Romanos capítulo 1 habla de ellos. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La incredulidad le da acceso al diablo, al enemigo, que el Señor lo reprenda, para cegar tu vista espiritual, para que viendo no veas y que oyendo no oigas, para que viendo no veas y oyendo no oigas. Paz de Cristo. Usted puede ver sus manos, vamos a decirlo así, en esto literal, en esta dimensión. Usted puede mirar sus manos, pero usted no puede mirar si trae coronavirus o no trae coronavirus ahí. Pero no porque usted no lo mire quiere decir que no exista. Amén. Se necesita estar en la otra dimensión microscópica para poderlos mirar, si hay o no hay ese virus. Bueno, en lo espiritual usted puede mirar, dice: yo no estoy ciego, yo miro todas las cosas, miro cómo está el mundo, pero no se da cuenta que en su vida, su alma vive en una tremenda oscuridad. La palabra de Dios declara que muertos en delitos y pecados, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Eso es estar viviendo en oscuridad, no saber distinguir entre la derecha o entre la izquierda, entre lo bueno y lo malo. El escritor a los Hebreos declaró: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita tener fe para agradar a Dios. Cuando usted cree, entonces puede oír, y cuando usted oye, su fe empieza a crecer. Este hombre llamado Bartimeo oyó hablar de Jesús, preguntó quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús, y como sabía que era Jesús el que le daba vista a los ciegos, el que sanaba a los paralíticos, el que limpiaba a los leprosos, empezó a levantar la voz a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba ciego físicamente, pero espiritualmente podía mirar que la respuesta a su necesidad física estaba pasando frente de él. ¿Cuánto alaban al Rey? No hay peor ceguera que la espiritual. La material, la física, esta es pasajera, pero qué bueno es que usted pueda mirar lo espiritual.
Esta cubierta que el enemigo pone que a las personas se llama pecado, los cubre con pecado para que no puedan mirar la gloria de Dios. Y el pecado hace una barrera para imposibilitar mirar el evangelio, a tal grado que el enemigo pone pecado en la vida de las personas para meterlos a una densa oscuridad. Dice el verso 4: para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que a las personas no le resplandezca el evangelio. ¿Cuántos notaron que cuando empezaron a escuchar del evangelio hubo muchas trabas? Cuando empezó a escuchar del evangelio, empezó el enemigo a usar a alguien, a algo surgió, algo se levantó para poder tratar de que no llegara el evangelio. Una situación, una enfermedad, algo, alguien hasta declaró a decir: ahora que sirvo al Señor parece que me va peor. ¿Ha escuchado esa expresión? Es que el enemigo dice que lo que trata es de desanimar para que no siga adelante en el evangelio, en las buenas nuevas que el Señor trae para su vida. ¿Qué demuestra ese evangelio? Demuestra la gloria de Cristo. Dice: el cual es la imagen de Dios. Este evangelio nos muestra al Salvador del mundo. Por eso Isaías 59 verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace una separación. ¿Cuántos han notado que cuando alguien peca, cuando le ha faltado a Dios en cualquier falta, cuántos notan como que quiere haber una separación? Ya no quiere buscar a Dios, no quiere tener un encuentro con Él porque le falló a Dios, porque pecó, y entonces hay una separación. Por eso Adán, en cuanto pecó, fue y se escondió entre los árboles y no quería estar en la presencia de Dios. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, va y lo busca y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Lo saca de su escondite, lo confronta y me empieza a platicar con él. Y es que lo hace porque le interesa, porque lo ama. Así cada uno de nosotros a veces le fallamos a Dios, pero en su infinita misericordia Él va y nos busca, aun cuando nosotros queremos huir de Él. Ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar su rostro, pero en su misericordia Él va y le busca. ¿Dios le ha buscado así o no? Jonás, en su desobediencia, se fue para el otro lado donde no debería de irse, y sin embargo Dios fue y lo buscó. Y ahí en medio de la mar levantó una tempestad y tenía preparado un gran pez para tratar con su vida. Yo no sé cuál sea ese gran pez en el cual tuviste que pasar en aquella tormenta, donde ese gran pez, en ese gran pez Dios trabajó en tu vida para después arrojarte para tu propósito, para tu llamado. Pues lo suelta a la orilla de Nínive y entonces se empieza a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Cumple el propósito de Dios porque Dios fue y lo buscó. Dele un aplauso al Señor Jesús si lo ha buscado a usted. Revela algo tremendo y precioso este versículo. Dice 2 Corintios 4:4 que estamos analizando. Dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted recuerda la imagen de Dios, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Cristo Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Timoteo 1:3, primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente dice: grande es el misterio de la piedad. Es decir, que el de entender que Jesucristo es Dios es también un misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado, pero que a su iglesia se le ha sido revelado. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en el mundo, creído en el mundo y recibido arriba. Visto por los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es una revelación. Porque cuando no se tiene esa revelación se piensa que son tres.
un Dios grande y un Dios chiquito. En una ocasión, bueno, unos creen que es dos. Una ocasión unas personas llegaron ahí a la casa de mis padres y una mujer empezó a evangelizarnos o a tratar de dar su doctrina y dijo: ¿Tú sabes quién es Dios? Le digo: sí, Jesús. Y luego ella me dice: no. Jesús también es Dios, pero más chiquito. ¿Cómo que más chiquito? Y ahí entramos a platicar bonito. Para ellos el Padre está aquí y el Hijo está, pero más chiquito. Yo le dije: no creo eso. Me parece que el evangelio para ti está encubierto, porque el misterio es el misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Es más, inclusive cristianos aún caminando en el Señor, si todavía no les ha sido revelado, todavía se asustan cuando leas y que el Padre y el Hijo. ¡Ay! Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. El entender que Jesucristo es Dios es una revelación. Y esta revelación nos habla de que este Dios es el evangelio en persona, que viene a dar luz a nuestra vida, que estábamos como ciegos. Mire, San Juan 1:6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. San Juan 1:6. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre? Dice: venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y venía a este mundo, pero el mundo, ¿qué hizo? No lo conoció. El mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Habla: a los judíos vino y los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, aquella gloria, aquel Dios se manifestó en carne, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquella luz que venía a este mundo se manifestó a este mundo. ¿Para qué? Para resplandecer en nuestros corazones que se encontraban en tremenda oscuridad. Qué bueno es el Señor. Pone una cubierta sobre nosotros. El enemigo siempre ha querido a las personas ponerles una cubierta para que no entiendan. Pero si alguien se encontrara en esa situación, yo le sugiero que haga lo que dijo Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Enséñame tu palabra. Dice el verso 5, donde estamos analizando 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, lo que usted escucha de la palabra de Dios no es una palabra de hombre, es la palabra de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Yo le pregunto a usted: ¿Jesucristo es su Señor? ¿Su Señor? Un Señor es dueño de todo, ¿sí o no? Yo tengo a Jesucristo como Señor de mi vida, como Señor de mi familia, como Señor de mi hogar, como Señor de mis finanzas, como Señor. Él es el dueño de todo, mi Señor. Y yo soy, si Él es Señor, ¿yo qué vengo a hacer? Su siervo. Él es Señor y yo su siervo. Yo creo que Él dice la palabra: sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es por eso que en el tiempo en el que se predicaba este evangelio, trataban de apelar a las autoridades como del César. Andan diciendo que hay otro rey, andan diciendo que hay otro Señor, pero ellos no entendían que estaba hablando de lo espiritual. Todavía no venía a conquistar lo terrenal. Estaba hablando de que Él era el dueño, el Señor de lo espiritual. Él lo que vino primeramente es a conquistar tu corazón, a conquistar tu alma, a conquistar eso que es eterno, para una salvación eterna.
Él pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Alguien puede saber que si Él es el Señor de su cuerpo, ¿sabe que usted no debe demandar sobre su cuerpo porque Él es el Señor de su cuerpo? Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿Alguien sabía que su cuerpo no es de usted? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Antes de venir a Cristo puede ser que este templo le hayamos hecho muchas cosas. Antes de venir a Cristo. Es más, antes de venir a Cristo puede ser que este templo lo hayamos hasta rayado. La otra vez le decía a un joven que tiene muchos tatuajes, le dije, ¿sabías que tu cuerpo es templo de Dios? Si tú quieres, Él puede habitar ahí. Que Dios pagó el precio por tu vida. Y que Él te dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que haya sucedido, puede ser que haya hecho muchas cosas en ese cuerpo, pero cuando viene a los pies de Cristo, todo es perdonado, porque lo hizo en oscuridad, pero llegó la luz y resplandeció. Alguien puede ser que antes de venir a los pies de Cristo pensaba que era normal y que todo estaba bien, que en los hogares se golpeara a las personas. Paz de Cristo. Pues digo, pues mi papá así lo hacía, mi abuelo así lo hacía, pues así hay que golpear a las mujeres. Puedes pensar que es normal, puede pensar que es normal tener siempre un borracho en casa. Paz de Cristo. Puede pensar que es normal, porque en todas las casas hay borrachos y todo el fin de semana hay borrachos. Porque puede pensar que es normal que siempre haya drogadictos, porque quizás viene de una familia donde siempre ha habido drogadictos y dice, bueno, es normal. Las mujeres pueden pensar que el hombre es normal que sea adúltero. Puede pensar, bueno, pues se fue, pues yo creo que sí, puede ser que no, porque pues alguien dice, pues es hombre. ¿Se han escuchado esa expresión? Así son los hombres, los que viven en oscuridad. Pero cuando llega el evangelio de Cristo, hace ver que lo que usted pensaba que estaba bien, es como cuando usted entra a su casa a medianoche, está todo oscuro, usted no sabe si hicieron qué hacer o no hicieron qué hacer, está oscuro todo. Pero cuando llega la luz, se revela la situación de la casa. Así también cuando llega Cristo Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, se revela la situación de nuestra casa, de nuestra forma de vivir, de nuestra manera de pensar. San Juan capítulo 3. Ya voy a terminar, ya vaya despertando. San Juan capítulo 3. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, San Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, esto es el Señor Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. No les leí en San Juan en el versículo 1 que esa luz que venía fue la que creó el cielo, él creó todas las cosas. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es que no querían venir a la luz porque sabían que sus obras eran malas. Oye, ¿por qué no quieres servir al Señor? No, yo que voy a andar dejando de fumar. Allí dicen que no se debe de fumar, que porque somos templo de Dios. ¿Por qué no quiere venir a la luz? No, porque yo quiero seguir diciendo malas palabras, quiero seguir robando, quiero seguir viviendo como antes. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esos son fanáticos. Paz de Cristo. Tratan de rechazar, de poner algo ahí, decir, esos están locos. Amaron más las tinieblas que la luz, pero dice un por qué, porque sus obras eran malas. Y es cierto, cuando alguien está en oscuridad y de repente entra la luz, de primeros trae molestia.
Aunque no quiera creerlo, o aunque no quiera decir que sí trae molestia. Es más, ahora en la noche, cuando esté a las 3 de la mañana, levántese, así va a estar todo oscuro, y luego va y mira donde sabe, en dirección donde está el foco, y luego prende la luz así, y me dice qué sienten los ojos. Va a sentir una molestia. Es que la retina se encuentra así abierta. Cuando llega la luz, se cierra para poder percibir. Pero hay una molestia. Es por eso que cuando usted le predica a alguien del Evangelio de Cristo, para que la luz le resplandezca en su corazón, ¿qué hacen? ¿Alguien se molestó la primera vez que le hablaron del Evangelio? ¿Alguien se molestó? Que dijo, es más, si vuelve a venir ese aleluya aquí a esta casa, le va a ir mal, le va a ir mal. Es más, a ese aleluya lo voy a invitar a comer, pero para envenenarlo. Paz de Cristo. Por eso dice la palabra, y si vivieres cosa mortífera no les hará daño. Porque pudiera haber alguien que le molesta la luz y tratará de quebrar el foco. Pero déjeme decirle que es una luz que no es propia, sino solamente es reflejo de aquel que viene sobre nosotros. La iglesia es como la luna. La luna no tiene luz propia, solamente es la luz que refleja del sol. Por eso dice de la iglesia, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? Esta es la iglesia blanca, que está vestida de blanco con un vestido de novia, pero la luz es aquella que viene de Dios. Es la luz, el sol de justicia es Cristo Jesús, que viene y proyecta sus rayos sobre nosotros, y usted puede alumbrar en medio de una noche oscura o en medio de un mundo donde se encuentra en oscuridad. ¿Se ha notado cuando la luna está llena y usted voltea a ver el patio? ¿Se alcanza a ver como que hay luz? El otro día yo hasta me asusté, dije, aquí en la Jalisco nunca prenden las lámparas, y se veía así alumbrada la calle. Y es que la luna estaba llena, estaba en su esplendor. Hay un bonito residencial en la Jalisco. Un día de estos vaya a las 3 de la mañana y pase por ahí. Esa luz verdadera quiere alumbrar a tu corazón, quiere alumbrar a tu vida, quiere sacarte de esas tinieblas. En una ocasión platicaba con un joven que se enchamucó. Se le metió el diablo, así literal, se le metió el diablo, estaba endemoniado. Dios lo hizo libre, le sacó el diablo de su vida. Y dijo, yo me sentía como en una cárcel oscura dentro de mí. Dijo, me sentía como en un rincón asustado, así como en una cárcel de oscuridad, mientras estaba poseído por el enemigo. Mientras el enemigo había tomado control de su vida, lo había aventado a un rincón. Dentro de su vida él podía sentir esa oscuridad. Pero cuando viene Cristo, rompe esas cárceles de oscuridad para sacarnos a la luz, y a su luz admirable. Pero eso lo hace solamente aquel que vino a este mundo, nuestro Cristo Jesús, Salvador nuestro. Dice el versículo 6, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Yo le pregunto a usted, ya voy a terminar, yo le pregunto a usted, ¿cómo está su corazón? ¿Hay esa luz resplandeciendo en su corazón o está en oscuridad? ¿Cómo está? Bueno, yo le voy a decir, según sus obras revelan el estado de su corazón. Porque si la luz está ahí, esa luz, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, alumbra nuestro camino. Pero si no está la palabra de Dios en nuestra vida, entonces vamos a caminar en oscuridad. Para iluminarnos, dice el versículo 6, 2 Corintios 4:6, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. El apóstol Pablo nos recuerda quiénes somos nosotros y también nos recuerda quiénes éramos nosotros. En primera de Pedro 2:9, Pedro dijo en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Esto está hablando lo que ya son, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es aquel que sacó nuestra vida de las tinieblas a su luz admirable? Jesucristo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice, ¿quiénes éramos nosotros? Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que en otro tiempo vagábamos en oscuridad, ahora estamos en luz. Y yo quiero decirle que esa luz todavía sigue resplandeciendo, sigue alumbrando los corazones. Pero también lo quiero decir es que esa luz no va a entrar a fuerzas a un corazón, a una vida. Si no le quiere recibir, no va a entrar. Si no quiere conocer nada de Él, nada va a conocer de Él. Nada Él hace a fuerzas. Pero si usted le dice, yo quiero conocer a esa luz verdadera, yo quiero que alumbre mi vida, usted le va a conocer. Ya le he dicho muchas veces, dice nuestro hermano Abielito, ministro en la congregación de Guamúchil, Sinaloa, que él ya estaba cansado de la vida. Estaba jovencito y ya estaba cansado de la vida, no le hallaba sentido a la vida, y llegó a su cuarto y dobló sus rodillas y dijo, Señor, si tú existes, quiero conocerte. Porque él se acordaba que su abuelita cuando era niño lo llevaba a la escuela dominical, pero después ya creció y ya se hizo de esos de los que se visten de negro y pues así como, no sé si sean darquetos o qué serán, porque ahorita ya hay tantas cosas, pero dice que él vestía de negro así y esas eran sus amistades, pero él encontraba un vacío, no tenía nada en su vida, se encontraba vacío. Él dobló sus rodillas, cayó de rodillas ahí en un cuarto y dice que entró una luz y resplandeció ese cuarto. Y desde ese momento le empezó a buscar de Dios y ha sido líder juvenil por muchos años, estuvo ahí en la iglesia y ahora es ministro que predica la palabra de Dios. Pero todo sucedió cuando él dijo, yo, si tú existes, quiero conocerte. Usted le puede decir al Señor, yo quiero conocerte, quiero tener un encuentro contigo, y yo quiero decirle que Él va a traer ese encuentro a su vida. Póngase de sus pies, por favor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién era esa luz? Jesucristo. Vino al mundo, pero los hombres no quisieron dejar las cosas del mundo, amando más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y si aborrece la luz, aborrece a los hijos de luz. ¿Sí sabía eso? No los quiere. ¿Cuántos de ustedes alguna vez cuando llegó la luz a su vida, se le quitó lo borracho, se le quitó lo mal hablado, se le quitó lo peleonero, se le quitó todo eso, y alguien dice, prefiero verte como antes que como ahora? ¿Por qué? Porque todavía hay oscuridad. Nos platica el pastor que una madre le dijo a su hijo que era drogadicto y se hizo aleluya, se hizo cristiano. Y aquella madre le dijo, prefiero verte muerto que con una Biblia bajo el brazo. Pues sabe que tiempo después el muchacho se desanimó en las cosas de Dios y regresó otra vez a la drogadicción, a las pandillas. Se lo mataron. Aquella madre dijo, prefiero verte muerto que de aleluya. Para algunos le dijeron, es más, quedas desheredado. Es más, no tienes madre, en este día se te acabó tu madre para siempre. ¿Sí sabe que hay hermanos aquí que su mamá sí les dijo? No. Pero es porque
todavía están en oscuridad. Pero ¿sabe que Dios puede resplandecer en sus corazones? Dios puede resplandecer en sus vidas. Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Pero deben de creerlo primero y deben de buscarlo. Bartimeo estaba cansado de vivir así y él alzó la voz y dijo: ten misericordia de mí. Y cuando él levantó la voz, la gente le decía: cállate, cállate, no molestes al maestro. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que él siguió más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó, se paró en el camino y le mandó a hablar. Déjeme decirle, no fue Jesús a salirse del camino a donde estaba él. Le dijo: ven para acá, métete al camino. Usted se empieza a meter a las cosas de Dios y va a tener un encuentro con Jesús. Y cuando tiene el encuentro con Jesús, el Señor Jesús le dio, lo sanó en ese instante y le dijo: tu fe te ha salvado. Creíste en mí, he obrado en ti. Y dice el verso 7, 2 de Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro, esa luz, ese evangelio ahora está en vasos de barro. ¿Sabe que usted es un pedazo de barro? Al fin y al cabo, todos los que estamos aquí, el que tiene dinero y el que no tiene dinero, el que tiene casas y el que no tiene casas, el que tiene carros y el que no tiene carro, al fin de cuentas todos somos un pedazo de barro en el cual Dios ha depositado o quiere depositar ese tesoro enorme que es su presencia. Este tesoro tan grande ha llegado a nuestra vida y si usted quiere puede abrazarlo y tenerlo ahí con usted. Pero si usted no quiere, no es fuerza. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y oramos por cada uno de los que está en este lugar y también por sus familiares? ¿Sí le parecería bien que oremos por sus familiares? Para que la luz del evangelio les resplandezca. La otra vez le decía a mi esposa: ahora más que nunca los cristianos deberían de estar santificados. Deberíamos estar santificados, porque no sabemos si el día de mañana nomás nos dicen: ¿sabe de que usted está enfermo de esa cosa que anda matando mucha gente? Y si acaso tiene una semana para que se aliste. Paz de Cristo. ¿Sí se pone a pensar que se están muriendo jóvenes y grandes y viejitos? Pero si estuviéramos preparados, ¿cuál sería el problema? Dijo Pablo, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y si me muero salgo ganando, dijo. Dijo, pero por causa del evangelio aquí me quedo otro ratito. Pero si me muero, dijo, salgo. Estaba preparado. Dios no lo quiera, pero que nos dé esa cosa de una manera dura, fuerte, y nos vayamos. ¿Está preparado? ¿Está resplandeciendo esa luz en todo momento? ¿O querrá hacerle como en algunas religiones? Me voy allá, si me da, entonces empiezo a pedirle perdón a Dios por todas las cosas, como cuando les dan los santos óleos. ¿Y qué tal si ni oportunidad le da de arrepentirse? Yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Tenemos que orar por las autoridades para que el Señor les dé sabiduría. Tenemos que orar por nuestros hermanos en la congregación, en la iglesia. Tenemos que orar por las almas, porque no vaya a ser que antes de que la luz llegue a sus corazones mueran sin Dios y sin esperanza. Pero yo quiero decirle que hoy es un día en el cual usted escuchó de esta palabra para que la luz de Jesús resplandezca en su corazón. Si usted no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, dígale: yo quiero conocerte más, quiero entregarte mi vida. ¿Qué es lo que debo de hacer? O alguien pues, ¿sabes de que yo no entiendo nada? Dile: revélame, quítame, Señor, esta
ceguera espiritual para entender tu palabra. Es más, cada vez que se paran ahí me aburre el que predica. Paz de Cristo. Me enfada. Es más, estoy esperando que ya acabe. De hace rato que iba a acabar y no acaba. Paz de Cristo. Cierre sus ojos. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Tu palabra es verdad, Señor Jesús. Tú eres la luz que vino a este mundo para alumbrar todo corazón que vivía en oscuridad, todo pensamiento que estaba en oscuro vida, Señor, haciendo lo malo en tinieblas, Padre. Pero tú vienes a traer resplandor, Señor, a la vida de las personas, tanto de los jóvenes como de los adultos. Tú has venido a traer salvación a este mundo, Señor. Te pedimos por cada hogar y cada familia, cada uno de los presentes, quites tú la venda de sus ojos y pueda mirar tu amor y tu misericordia, pueda mirar tu perdón, Señor, pueda mirar esa salvación que has provisto para su hogar, para su vida. Te pido por el hogar de cada uno de mis hermanos, por cada familia, Señor, aquellos que no han entregado su vida a ti, que tu luz resplandezca. Usa la boca de tu siervo, usa la boca de tu sierva, Señor, para que lleve ese evangelio de paz, de salvación a esos hogares, Señor, y entiendan que tú eres la luz que vino a este mundo y que trae salvación. Los ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, en tu precioso nombre. Amén, aleluya. Dele aplauso al Señor Jesús.